Hola, buen día. El día de hoy les voy a presentar el tema sobre si existe riesgo de escasez de agua en Querétaro. Mi nombre es María Esther Flores Hernández, tomando la materia de Estadística Inferencial 1 en el grupo 9V, impartida por el Dr. John Sánchez. Este tema es muy importante porque el agua es uno de los recursos más importantes para la vida diaria y actualmente Querétaro ha tenido mucho crecimiento poblacional y urbano, lo cual aumenta la demanda de este recurso. El agua potable es indispensable para las actividades domésticas, comerciales, industriales y de salud. Sin embargo, cuando una ciudad crece rápidamente, también aumenta el consumo de agua. Querétaro es uno de los estados con mayor crecimiento en los últimos años. Por eso es importante analizar si el abastecimiento actual será suficiente para cubrir las necesidades futuras. Para estudiar este problema, utilizaremos la estadística inferencial. Situación actual en Querétaro. Actualmente, Querétaro presenta un crecimiento urbano importante. Han aumentado las zonas habitacionales, comercios e industrias. Todo esto provoca mayor consumo de agua potable, mayor necesidad de infraestructura y mayor presión sobre pozos, presas y sistemas de distribución. Además, durante temporadas de calor, el consumo incrementa todavía más. La pregunta principal de esta investigación es la siguiente. ¿El consumo promedio de agua en Querétaro supera el promedio nacional? Si una entidad consume más agua por persona que el promedio del país, eso puede significar una mayor presión sobre sus recursos hídricos, como lo es Querétaro. Este ha presentado un crecimiento constante en las actividades que ya antes mencioné, sobre todo en la industrial y el desarrollo urbano. Como consecuencia, pues la demanda de servicios básicos ha aumentado, específicamente el del agua potable. De acuerdo con datos consultados, en Querétaro se consumen aproximadamente 200 litros por persona al día, mientras que el promedio nacional es de 150 litros por persona al día, como promedios estimados. Justificación del estudio. Es importante estudiar este tema porque el agua es indispensable para la población y para el desarrollo económico. Analizar el consumo permite detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas graves. En el caso de Querétaro, esto es relevante por el crecimiento poblacional, las sequías temporales y el aumento constante de la demanda. Además, este estudio muestra cómo la estadística puede aplicarse a situaciones reales que afectan directamente a la sociedad. En el caso de Querétaro, esto es relevante por los temas ya antes mencionados. Como objetivo del estudio, el objetivo principal es determinar mediante herramientas estadísticas si el consumo promedio de agua en Querétaro es significativamente mayor al promedio nacional, como se planteó en diapositivas anteriores. También se busca interpretar los resultados y evaluar si existe un riesgo potencial de escasez futura. Hipótesis estadísticas. Para responder la pregunta se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula, que establece que el consumo promedio en Querétaro es igual al promedio nacional de 150 litros diarios, y la hipótesis alternativa, que propone que el consumo promedio en Querétaro es mayor a 150 litros diarios. Con la prueba estadística podremos decidir cuál hipótesis tiene mayor respaldo. Los datos de la muestra. Para realizar el análisis se considera una muestra de 30 hogares, ubicados en diferentes zonas urbanas del estado. Los resultados muestran una media de 198 litros diarios por persona y tenemos una desviación estándar de 25 litros. Con estos datos podemos estimar el comportamiento general del consumo de agua en la población. Tenemos el método estadístico aplicado. Aquí aplicamos una prueba de T-Student para una media. Esta prueba se usa cuando la muestra es pequeña y no se conoce la desviación estándar poblacional, y su función es comparar la media observada en la muestra con el promedio nacional de referencia. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a ocupar. Ahora tenemos la sustitución de valores, en donde al sustituir los datos en la fórmula se obtiene un valor aproximado de 10.52. Ocupamos la fórmula anterior con los datos ya sustituidos, nos da este valor de 10.52. Y pues este valor pues sí es bastante alto.
Esto nos indica que la diferencia entre el promedio observado en Querétaro y el promedio nacional no es un producto al azar. O sea, en la regla de decisión nos dice que pues se trabaja con un nivel de significancia del 5%. Pues el valor crítico aproximado es de 1.699 y pues el valor calculado de 10.52 que calculamos con anterioridad es mayor que 1.699, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Pues esto nos quiere decir que sí existe evidencia estadística para poder afirmar que en Querétaro se consume más agua que en el promedio nacional. Ahora, como interpretación de los resultados, tenemos que pues este resultado sí implica que la demanda de agua en Querétaro pues sí es muy elevada. Un consumo mayor puede generar presión sobre los pozos, los acuíferos, presas y redes de distribución. Aunque no significa pues que nos vamos a quedar sin agua inmediatamente, sí representa una señal de alerta para el futuro. Factores que aumentan el riesgo. Además del alto consumo, existen otros factores que pueden empeorar la situación. Entre ellos están el crecimiento acelerado de la población, la construcción de nuevas viviendas, las sequías, el cambio climático, las fugas en tuberías y el uso ineficiente del agua. Todos estos elementos aumentan la probabilidad de escasez si no se toman medidas. Pues sabemos que pues todo esto pues, tiene otras causas, entonces pues sería bien actuar desde esas causas para poder evitar todo esto. Conclusión y recomendaciones. En conclusión, sí existe evidencia de que en Querétaro se presenta un consumo de agua mayor al promedio nacional. Si esta tendencia continúa y no se fortalece la infraestructura hidráulica, podrían presentarse problemas de abastecimiento en el futuro. La estadística inferencial nos permitió llegar a una conclusión objetiva basada en datos. Y como recomendaciones, tenemos que para prevenir una posible crisis hídrica se recomienda fomentar el ahorro del agua, reparar fugas, invertir en nuevas obras hidráulicas, captar el agua de la lluvia, siempre y cuando no esté, investigar qué tan conveniente es para que no tenga minerales o cosas que nos puedan afectar, y reutilizar pues el agua tratada en lo más que podamos, como pues el agua de regar las plantas, podemos ocuparla, no sé, lo poquito que podamos rescatar para el baño o ese tipo de cosas. La prevención pues siempre será más económica y efectiva que resolver pues una escasez cuando ya exista. Y pues la información que que utilicé para esta presentación fue recabada de fuentes como la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, que es la CEA, el de la CONAGUA y del INEGI. Y sería todo, gracias.